Apocalipsis explicado versículo por versículo. Por Urias Smith. Apocalipsis 14. Segunda parte. Apocalipsis 14, versos 6 al 12. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió otro ángel diciendo: Babilonia ha caído esa gran ciudad, porque hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, este beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido derramado sin mezcla en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por siempre y para siempre. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni los que reciben la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Explicación del segundo mensaje, del segundo ángel. Este mensaje se sigue al primero. Se anuncia en el versículo 8 con estas palabras: y siguió otro ángel diciendo: ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. La cronología de este mensaje está determinada en gran medida por la del primer mensaje. Este no puede preceder a aquel, pero aquel, como se ha mostrado, está confinado a los últimos días. Sin embargo, este debe ser dado antes del fin, pues ningún movimiento de este tipo es posible después de ese evento. Por lo tanto, es una parte de ese movimiento religioso que tiene lugar en los últimos días, con especial referencia a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, las preguntas siguen naturalmente. ¿Qué significa el término Babilonia? ¿Cuál es su caída? ¿Cómo se cumple? En cuanto a la etimología de la palabra Babilonia, aprendemos algo de las lecturas marginales del libro de Génesis, capítulo 10, verso 10, y Génesis 11, 9. El principio del reino de Nimrod fue Babel o Babilonia, y el lugar fue llamado así porque Dios confundió allí el lenguaje de los constructores de la torre. Y la palabra Babilonia significa confusión. La palabra se utiliza aquí en sentido figurado para designar la gran ciudad simbólica del libro del Apocalipsis, probablemente con especial referencia al significado del término y a las circunstancias que lo originaron. Se aplica algo en lo que, para especificar su característica principal, puede escribirse la palabra confusión. Hay tres posibles objetos a los que se puede aplicar la palabra, y estos son: primero, el mundo religioso apóstata en general; segundo, la iglesia papal en particular; y tercero, la ciudad de Roma. Al examinar estos términos, mostraremos primero lo que no es Babilonia. Babilonia no se limita a la iglesia romana. No se niega que esta iglesia es un componente muy prominente de la Gran Babilonia. Las descripciones de Apocalipsis capítulo 17 parecen aplicarse muy particularmente a esa iglesia, pero el nombre que lleva en su frente, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, revela otras conexiones familiares. Si esta iglesia es la madre, ¿quiénes son las hijas? El hecho de que se hable de estas hijas muestra que hay otros cuerpos religiosos, además de la iglesia romana, que caen bajo esta designación. Además, en relación con este mensaje, se hará un llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, verso 1 al 4. Y como este mensaje se sitúa en la presente generación, se deduce que si ninguna otra iglesia que no sea la romana está incluida en Babilonia,
El pueblo de Dios como cuerpo se encuentra ahora en la comunión de esa iglesia y debe ser llamado a salir. Pero no hay protestantes que estén dispuestos a adoptar al menos esta conclusión. Segundo, Babilonia no es la ciudad de Roma. El argumento en el que se basa para demostrar que la ciudad de Roma es Babilonia del Apocalipsis es el siguiente. El ángel dijo a Juan que la mujer que había visto era la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra y que las 7 cabezas de la bestia son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y entonces, tomando la ciudad y los montes como literales y encontrando a Roma construida solo en 7 colinas, la aplicación se hace de inmediato a la Roma literal. El principio sobre el que descansa esta interpretación es la suposición de que la explicación de un símbolo debe ser literal. Se cae al suelo en el momento en que se puede demostrar que los símbolos se explican a veces sustituyéndolos por otros símbolos y explicando estos últimos. Esto puede hacerse fácilmente. En Apocalipsis 11:3 se introduce el símbolo de los 2 testigos. El siguiente versículo dice, estos son 2 olivos y los 2 candelabros que están ante el Dios de la tierra. En este caso se dice que el primer símbolo, es decir, los 2 testigos, es el símbolo del otro símbolo, es decir, los 2 candelabros, que se explican claramente en otra parte. Así en el caso que tenemos ante nosotros, las 7 cabezas son 7 montes y la mujer es esa gran ciudad y no será difícil mostrar que tanto los montes como la ciudad se utilizan simbólicamente. Se pide al lector que preste atención a los siguientes puntos. A. Se nos informa en el capítulo 13 que una de las 7 cabezas fue herida de muerte. Por lo tanto, esta cabeza no puede ser una montaña literal, porque sería una locura hablar de herir a una montaña hasta la muerte. B. Cada una de las 7 cabezas tiene una corona. Pero, ¿quién ha visto una montaña literal con una corona sobre ella? C. Las 7 cabezas son evidentemente sucesivas en orden de tiempo, porque leemos, 5 han caído y una es y la otra aún no ha venido. Apocalipsis 17. Pero las 7 colinas sobre las que está edificada Roma no son sucesivas, y sería absurdo aplicarles este lenguaje. Según Daniel 7:6, comparando con Daniel 8, versículo 8 y 22, las cabezas denotan los gobiernos y reinos. Y según Daniel 2, 35, 44, Jeremías 51, 25, las montañas denotan reinos. De acuerdo con este hecho, la versión de Apocalipsis 17, versos 9 y 10, dada por el profesor Whiting, que es una traducción literal del texto, elimina toda oscuridad. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer y son 7 reyes. Así se verá que el ángel presenta las cabezas como montañas y luego explica que las montañas son 7 reyes sucesivos o formas de gobierno. El significado se transfiere de un símbolo a otro y luego se da una explicación del segundo símbolo. Del argumento anterior se deduce que la mujer no puede representar una ciudad literal, pues siendo simbólico los montes sobre los que se sienta una mujer, una ciudad literal no puede sentarse sobre montes simbólicos. Además, Roma era la sede del dragón del capítulo 12 y esta fue transferida a la bestia de Apocalipsis 13:2, convirtiéndose así en la sede de la bestia. Pero sería una singular mezcla de figuras tomar la sede sobre la que se sienta la bestia y convertirla en una mujer sentada sobre la bestia. Si la ciudad de Roma fuera la Babilonia de Apocalipsis, ¿qué sentido tendríamos en Apocalipsis 18, verso 1 al 4? Porque en este caso la caída de Babilonia sería el derrocamiento y la destrucción de la ciudad. De hecho, su consumo total por el fuego, según el versículo 8. Pero obsérvese lo que ocurre después de la caída.
Babilonia se convierte en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en jaula de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cómo puede sucederle esto a una ciudad después de haber sido destruida, incluso quemada completamente con fuego? Pero peor aún, después de todo esto se oye una voz que dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Está el pueblo de Dios en Roma? No en gran medida, incluso en su mejor estado. Pero, ¿cuántos podemos suponer que estarán allí para ser llamados y a salir después de que la ciudad sea quemada con fuego? No es necesario decir más para mostrar que Babilonia no puede ser la ciudad de Roma. Tercero, Babilonia simboliza la iglesia mundana universal. Habiendo visto que no pueden ser ninguno de los dos objetos posibles a los que podrían aplicarse, debe significar esto. Pero no se nos deja este tipo de razonamiento a priori sobre este tema. Babilonia es llamada una mujer. Una mujer usada como símbolo simboliza una iglesia. La mujer del capítulo 12 fue interpretada para referirse a una iglesia. La mujer del capítulo 17 debe ser interpretada sin duda como símbolo también de una iglesia. El carácter de la mujer determina el carácter de la iglesia representada. Una mujer casta representa una iglesia pura. Una mujer vil, una iglesia pura o apóstata. La mujer Babilonia es ella misma una ramera y la madre de hijas como ella misma. Esta circunstancia, así como el nombre mismo, muestra que Babilonia no se limita a un solo cuerpo eclesiástico, sino que debe estar compuesta por muchos. Debe abarcar a todos los de naturaleza similar y representar a toda la iglesia corrupta o apóstata de la tierra. Esto quizás explique el lenguaje de Apocalipsis 18:24, que representa cuando Dios haga una requisición sobre la gran Babilonia por la sangre de sus mártires. En ella se encontrarán la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. La iglesia griega ortodoxa es la iglesia establecida de Rusia y Grecia. La iglesia luterana es la iglesia establecida de Prusia, Holanda, Suecia, Noruega, una parte de los estados alemanes, más pequeñas partes de Inglaterra. Inglaterra tiene el episcopado como su religión estatal, la religión anglicana. Y otros países tienen sus religiones establecidas y se oponen celosamente a los disidentes. Babilonia ha embriagado a todas las naciones con el vino de su fornicación, es decir, con sus falsas doctrinas. Por lo tanto, puede simbolizar nada menos que la iglesia mundana universal. Se habla de la gran ciudad, Babilonia, como compuesta de tres divisiones. De la misma manera, las grandes religiones del mundo pueden clasificarse bajo tres cabezas. La primera, la más antigua y la más extendida, es el paganismo, simbolizado por separado bajo la forma de un dragón. La segunda es la gran apostasía romana, simbolizada por la bestia. Y la tercera son las hijas o descendientes de esa iglesia. Bajo esta cabeza se encuentra la bestia de dos cuernos, aunque eso no lo abarca todo. La guerra, la opresión, la conformidad con el mundo, el culto a Mamón, el poder de los credos, la búsqueda del placer y el mantenimiento de muchos errores de la antigua iglesia romana identifican con triste y fiel precisión el gran cuerpo de las iglesias protestantes como una parte constituyente importante de esta gran Babilonia. Una mirada a algunas de las formas en que la iglesia protestante se ha degradado a sí mismo lo demostrará aún más. Roma, teniendo el poder, destruyó vastas multitudes de aquellos a quienes juzgaba herejes. La iglesia protestante ha mostrado el mismo espíritu. Sea testigo de la quema de Miguel Servet
por los protestantes de Ginebra, con Juan Calvino a la cabeza. Sea testigo de la larga y continua opresión de los disidentes por parte de la Iglesia de Inglaterra, la anglicana. Sea testigo del ahorcamiento de los cuáqueros y de la flagelación de los bautistas, incluso por los padres puritanos de Nueva Inglaterra, ellos mismos fugitivos de una opresión similar por parte de la Iglesia de Inglaterra. Pero estos, dirán algunos, son cosas del pasado, muy cierto. Sin embargo, muestran que cuando las personas gobernadas por un fuerte prejuicio religioso tienen el poder de coaccionar a los disidentes, no pueden dejar de usarlo. Un estado de cosas que esperamos ver en este país bajo un posterior cumplimiento de la profecía del cierre de Apocalipsis 13. Obsérvese también lo mucho que se han alejado de las enseñanzas de Cristo en otros aspectos. Cristo prohibió a su pueblo buscar los tesoros de este mundo, pero la iglesia popular, como cuerpo, exhibe un mayor afán por las riquezas que por los propios mundanos. ¿En cuántas iglesias gobierna Mamón? Cristo dice, no llaméis rabí, es decir, maestro o doctor, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Hacer esto es participar del mismo espíritu que ha llevado a los aspirantes a asumir ser la cabeza de la iglesia, el sucesor de San Pedro, el vicegerente de Cristo y un Dios en la tierra. Sin embargo, ¿cuántos en las iglesias protestantes, a imitación de los romanos, adoptan el título de reverendo, que en nuestra versión de las escrituras se aplica solo a Dios? Santo y reverendo es su nombre. Pero no contentos con esto, algunos se convierten en muy reverendo y reverendo correcto y doctores en divinidad. El Nuevo Testamento habla en los términos más decididos contra los adornos y extravagancias en el vestir y sin embargo, ¿dónde buscaremos una exhibición de las últimas modas, los atuendos más costosos, los adornos más llamativos, los diamantes más ricos y las joyas más deslumbrantes, excepto en una asamblea de moda en una iglesia protestante en un agradable domingo? Tal es ahora el estado del mundo religioso, que muchos en pos de su vocación como abogados, médicos, políticos, reyes, mercaderes, buscan por la vía de la conexión eclesiástica el éxito en los negocios, el honor en la sociedad, los altos cargos en la nación y las posiciones lucrativas en todas partes. Y mucho más de esto se verá cuando, como ya se explicó, la Iglesia y el Estado se unan en América. Paréntesis de la lectora. Cuando la Iglesia protestante se une con el Estado para fabricar leyes civiles de tipo religioso, se ha formado la imagen de la bestia, como se explicó en Apocalipsis 13. Cierro paréntesis, continúo la lectura. Y una profesión religiosa se convierte en una calificación para el cargo político. Adoptar la forma de piedad por tales motivos debe ser de lo más abominable a los ojos de Dios. Sin embargo, estas mismas clases son bienvenidas por las iglesias porque las hará aún más populares. Se representa a Babilonia como traficando con las almas de los hombres. Una costumbre común en la iglesia de Inglaterra parecería caer bajo esta cabeza. Allí las viviendas vacantes se ponen a veces a la venta y el mejor postor, sin tener en cuenta sus calificaciones morales o su posición religiosa, se convierte en el poseedor de los ingresos pertenecientes a la posición y en el pastor de la gente de esa parroquia. Al llegar a los Estados Unidos, observen todas las artes y artimañas a las que se recurre para atraer a la multitud, no para convertirla y salvarla, sino para ganar su patrocinio e influencia. El resultado más desastroso de todo esto es que el ministro debe predicar cosas suaves y hacer conquistar a los oídos populares con fábulas agradables. La voluntad de Cristo era de que su iglesia fuera una. Oró para que sus discípulos fueran uno con él y el Padre. Oró para que fueran uno, como él y el Padre eran uno, porque esto daría poder a su evangelio y haría que el mundo creyera en él. En lugar de esto, mira la confusión que existe en el mundo protestante, los muchos muros seccionales que lo dividen en una red de sociedades y los muchos credos discordantes
como las lenguas de los que se dispersaron en la Torre de Babel. Dios no es el autor de todo esto. Es precisamente este estado de cosas en el que la palabra Babilonia como término descriptivo se designa apropiadamente. Evidentemente se utiliza con este mismo propósito y no en absoluto como un término de reproche. En lugar de agitarse con sentimientos de resentimiento cuando se menciona este término, la gente debería más bien examinar su posición para ver si en la fe o en la práctica son culpables de cualquier conexión con esa gran ciudad de la confusión y si es así, separarse de inmediato. La verdadera iglesia es una virgen casta. Segunda de Corintios 11:2. La iglesia que está unida con el mundo en amistad es una ramera. Esta conexión ilícita con los reyes de la tierra es lo que la convierte en la gran ramera del Apocalipsis 17. Así, la iglesia judía al principio desposada con el Señor, Jeremías capítulo 2, 3 y capítulo 31, verso 32, se convirtió en una ramera. Ezequiel 16. Esta iglesia, cuando apostató de Dios, fue llamada Sodoma. Isaías 1. Así como la gran ciudad Babilonia es llamada así en el Apocalipsis 11. La unión ilícita con el mundo de la cual Babilonia es culpable es una prueba positiva de que no es el poder civil. El hecho de que el pueblo de Dios esté en medio de ella justo antes de su derrocamiento es prueba de que ella es un cuerpo religioso. Por estas razones no es muy evidente que la Babilonia del Apocalipsis es la iglesia profesa cristiana unida con el mundo. La caída de Babilonia será el siguiente tema de atención. Habiendo aprendido ahora lo que constituye Babilonia, no será difícil decidir lo que significa la declaración de que Babilonia ha caído. Como Babilonia no es una ciudad literal, la caída no puede ser un derrocamiento literal. Ya hemos visto lo absurdo que sería esto. Y además, entre la caída y la destrucción de Babilonia, la distinción más clara la mantiene la propia profecía. Babilonia cae antes de ser derribada con violencia, como una piedra de molino arrojada al mar y totalmente quemada con fuego. La caída es, por lo tanto, una caída moral, porque después de la caída la voz se dirige a un pueblo de Dios que todavía está en su conexión. Salid de ella, pueblo mío. Y la razón se da inmediatamente, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Por lo tanto, Babilonia todavía existe para pecar y sus plagas son todavía futuras después de la caída. Los que hacen que Babilonia se aplique exclusivamente al papado afirman que la caída de Babilonia es la pérdida del poder civil por parte de la Iglesia papal, pero tal punto de vista sería inconsistente en la profecía por varios detalles. Primero, Babilonia cae porque hace que todas las naciones beban de su vino, o incluye entre ellas sus falsas doctrinas. Pero esto de ninguna manera causó la pérdida del poder temporal del papal. Por el contrario, fue el mismo medio por el cual mantuvo su supremacía por tanto tiempo. Segundo, a causa de la caída de Babilonia, ésta se convierte en guarida de espíritus inmundos y aves aborrecibles. Pero tal no es el resultado de la pérdida del poder civil para Roma. Tercero, el pueblo de Dios es llamado a salir de Babilonia a causa de su creciente pecaminosidad resultante de la caída. Pero la pérdida del poder temporal del papado no constituye una razón adicional para que el pueblo de Dios abandone esa iglesia. La razón dada por la que Babilonia se encuentra con esa caída moral es porque hizo beber a todas las naciones del vino de la ira. No de la ira, sino de la pasión intensa de su fornicación. Solo hay una cosa a la que eso puede referirse, y son las falsas doctrinas. Ella ha corrompido las verdades puras de la palabra de Dios y ha embriagado a las naciones con fábulas agradables. Entre las doctrinas que se enseñan contrarias a la palabra de Dios
se pueden mencionar las siguientes. Primero, la doctrina de un milenio temporal o de 1000 años de paz y prosperidad y justicia en que la tierra antes de la segunda venida de Cristo estará. Esa doctrina está especialmente calculada para cerrar los oídos de la gente contra las evidencias de la proximidad del segundo advenimiento y probablemente adormecerá tantos almas en un estado de seguridad carnal que las llevará a su ruina final como cualquier herejía que haya sido ideada por el gran enemigo de la verdad. Segundo, la aspersión en lugar de la inmersión, que es el único modo bíblico del bautismo y un memorial apropiado de la sepultura y resurrección de nuestro Señor, para lo cual fue diseñado, habiendo corrompido esta ordenanza y destruyéndola como un memorial de la resurrección de Cristo, se preparó el camino para la sustitución de algo más para este propósito, lo cual intentó en, tercero, el cambio del sábado del cuarto mandamiento, el séptimo día, en la fiesta del domingo, como en el día de descanso del Señor, y un memorial de la resurrección, que nunca ha sido ordenado y no puede de ninguna manera conmemorar apropiadamente este evento, engendrado por el paganismo como la salvaje fiesta solar de todos los tiempos paganos. El domingo fue llevado a la pila por el Papa y bautizando como una institución de la Iglesia evangélica. Así se intentó destruir un monumento del gran Dios que había establecido para conmemorar su propia y magnífica obra creadora y erigir otro en su lugar para conmemorar la resurrección de Cristo, para la cual no había motivo, pues el propio Señor ya había proporcionado un monumento para este propósito. La doctrina de la inmortalidad del alma. Cuarto, esto también se derivó del mundo pagano. Cuando distinguimos conversos del paganismo, entraron en las filas de los cristianos, esos distinguidos conversos pronto se convirtieron en padres de la iglesia y en padres de esta doctrina perniciosa como parte de la verdad divina. Este error anula las dos grandes doctrinas bíblicas de la resurrección y el juicio general y proporciona una pista bien trazada para el carro del espiritismo moderno con su carga de contaminación. De él han surgido otras doctrinas perversas, como el estado consciente de los muertos, el culto a los santos, la marioidolatría o adoración a María, el purgatorio, la recompensa en la muerte, las oraciones y el bautismo por los muertos, el tormento eterno y el universalismo. Quinto, la doctrina de que los santos, como espíritus desnudos e inmaterializados, encuentran su herencia eterna en regiones lejanas e indefinibles, más allá de los límites del tiempo y del espacio. Así multitudes se han alejado del punto de vista bíblico de que esta tierra actual será destruida por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, y que de sus cenizas la voz de la omnipotencia evocará una nueva tierra, que será el futuro reino eterno de gloria, y que los santos poseerán como su herencia eterna. Sexto, que la venida de Cristo es un acontecimiento espiritual no literal y que se cumplió en la destrucción de Jerusalén o que se cumple en la conversión, en la muerte, en el espiritismo. ¿Cuántas mentes se han cerrado para siempre por medio de tales enseñanzas contra el punto de vista bíblico de que la segunda venida de Cristo es un evento futuro y definido literal, personal y visible, que resulta en la destrucción de todos sus enemigos y en la vida eterna de todo su pueblo? Séptimo, arrastrando el estandarte de la piedad hasta el mismo polvo, se hace creer a los hombres que una forma de piedad es suficiente y que las palabras Señor, Señor, aunque se repitan como una fórmula vacía, serán un pasaporte seguro al reino de los cielos. Si alguien duda de esta afirmación, que escuche el próximo discurso fúnebre o visite el cementerio y observe lo que dicen las lápidas. El mundo se ha vuelto casi loco
en la búsqueda de riquezas y honores, pero en estas cosas la Iglesia toma la delantera y así autoriza abiertamente lo que el Señor prohibió estrictamente. Si las iglesias estuvieran unidas como deberían de estarlo, ¿qué piedra de tropiezo se quitaría del camino de los pecadores? Y si no fuera por las falsas doctrinas que ella ha inculcado en las mentes de todos los hombres, ¿cómo moverían al mundo las verdades claras de la Biblia? Pero la gente es retenida por estas, como bajo la influencia embrutecedora del más poderoso intoxicante. Para llegar ahora más particularmente a la aplicación de la profecía relativa a la caída de Babilonia, veamos cómo estaba el mundo religioso con referencia a la posibilidad de tal cambio cuando llegó el momento de la proclamación de este mensaje en conexión con el primer mensaje, alrededor del año 1844. El paganismo era solo apostasía y corrupción en el principio, y lo sigue siendo, y no es posible ninguna caída moral en él. El catolicismo ha estado durante siglos tan bajo en la escala como es posible que una iglesia se hunda. No hay lugar para una caída moral en esa iglesia. Dos grandes ramas de Babilonia estaban, por lo tanto, cuando el segundo mensaje llegó en una condición tan baja moralmente, que una mayor declinación con ellos era apenas posible. No así, sin embargo, con la rama protestante de esta gran ciudad. Estas iglesias que iniciaron la gran obra de la reforma de la corrupción papal habían realizado una noble labor. Habían funcionado bien durante una temporada. Habían alcanzado un plano moral mucho más elevado que el de las otras divisiones mencionadas. Estaban, a decir verdad, en una posición tal que con ellas era posible una caída moral. Por lo tanto, es inevitable la conclusión de que el mensaje que anunciaba la caída de Babilonia se refería casi en su totalidad a las iglesias protestantes. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué este anuncio no se hizo antes si una porción tan grande de Babilonia, las divisiones paganas y papal, habían caído desde hacía tanto tiempo? Y la respuesta está a la mano. No se había podido decir que Babilonia en su conjunto había caído mientras una de sus divisiones permaneciera sin caer. Por lo tanto, no podía anunciarse hasta que un cambio para lo peor se produjera en el mundo protestante y la verdad a través de la cual solo estaba el camino del progreso. Hubiera sido deliberadamente descartada. Pero cuando esto tuvo lugar y se experimentó una caída moral en esta última división, es decir, la rama protestante, entonces el anuncio concerniente a Babilonia como un todo pudo hacerse, como no podía haberse hecho antes. Babilonia ha caído. Puede ser apropiado preguntar además cómo la razón asignada para la caída de Babilonia, concretamente porque ella hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de fornicación, se aplicaría a las iglesias protestantes en el momento en cuestión, y la respuesta es que se aplicaría de una manera muy pertinente. La culpa de Babilonia radica en su confusión y sus falsas doctrinas. Debido a que ella se propaga industriosamente, estas aferrándose a ella cuando se ofrece la luz y la verdad que se le corregiría, ella cae. Con las iglesias protestantes había llegado el momento de avanzar hacia un terreno religioso más elevado. Podían aceptar la luz y las verdades ofrecidas y alcanzar un logro más elevado, o podían rechazarlas y perder su espiritualidad y el favor de Dios, o en otras palabras, experimentar una caída moral. La verdad que Dios consideró oportuno utilizar como instrumento en esta hora fue el primer mensaje, la llegada de la hora del juicio de Dios y la aproximación del segundo advenimiento de Cristo. Era la doctrina que se predicaba. Después de escuchar lo suficiente para ver la bendición que acompañaba la doctrina y los buenos resultados que fluían de ella, las iglesias en su conjunto la rechazaron con desprecio y burla. De este modo fueron probadas, porque entonces revelaron claramente el hecho de que sus corazones estaban con el mundo, no con el Señor.
y que preferirían que así fuera. Pero el mensaje habría curado los males existentes entonces en el mundo religioso. El profeta exclama, quizá refiriéndose a este mismo tiempo: hubiéramos querido curar a Babilonia, pero no ha sido curada. Jeremías 51:9. ¿Preguntáis cómo sabemos que este habría sido el efecto de recibir el mensaje? Respondemos, porque ese fue el efecto con todos los que lo recibieron. Venían de diferentes denominaciones y sus barreras denominacionales fueron derribadas. Los credos conflictivos fueron sacudidos hasta quedar como átomos. La esperanza no bíblica de un milenio temporal fue abandonada. Los falsos puntos de vista sobre el segundo advenimiento fueron corregidos. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron barridos. Los errores fueron corregidos. Los corazones se unieron en la más dulce comunión y el amor y el gozo reinaron en forma suprema. Si la doctrina hizo esto para los pocos que lo recibieron, ¿habrían hecho lo mismo para todos si todos lo hubieran recibido? Pero el mensaje fue rechazado. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado sobre los que la rechazaron será mencionado más adelante. El resultado sobre los que lo recibieron exige ser mencionado aquí. Por toda la tierra se elevó el clamor: ha caído Babilonia. Y anticipándose al movimiento que se presenta en Apocalipsis 18, 1 al 4, añadieron: salid de ella, pueblo mío. Unos 50.000 rompieron su conexión con las denominaciones, en donde no se les permitía sostener y proclamar sus puntos de vista en paz. Un marcado cambio se produjo entonces en las iglesias con respecto a su condición espiritual. En la hipótesis de que la proclamación de la segunda venida de Cristo estaba en el orden del cumplimiento profético y que el mensaje era la verdad presente para ese tiempo, el resultado no podría haber sido diferente. Cuando una persona rechaza la luz, se encierra necesariamente en las tinieblas. Cuando la rechaza, la verdad forja inevitablemente los grilletes del error sobre sus propios miembros. La pérdida de la espiritualidad, una caída moral debe seguir. Estos se experimentaron en las iglesias. Ellas eligieron adherirse a los viejos errores y seguir promulgando sus falsas doctrinas entre el pueblo. Por lo tanto, la luz de la verdad debe abandonarlas. Algunas de ellas sintieron y deploraron el cambio. Unos pocos testimonios de sus propios escritores describirán su condición en ese momento. El Christian Palladium del 15 de mayo de 1844 hablaba en el siguiente tono lúgubre: en todas las direcciones oímos el doloroso sonido que flota en cada brisa del cielo, escalofriante como la ráfaga de los témpanos del norte, que se instalan como un incubo en los pechos de los tímidos y se bebe las energías de los débiles, de que la tibieza, la división, la anarquía y la desolación están afligiendo las fronteras de Sion. En 1844, el Religious Telescope utilizó el siguiente lenguaje: nunca hemos sido testigos de una declinación general de la religión como en el presente. En verdad, la Iglesia debería despertar y buscar la causa de esta aflicción, porque como aflicción todo el que ama a Sión debe verla. Cuando recordamos los escasos y distantes que son los casos de verdadera conversión y la impenitencia y dureza casi sin parangón de los pecadores, casi involuntariamente exclamamos: ¿se ha olvidado Dios de tener gracia? ¿O está cerrada la puerta de la misericordia? Por esta época se enviaron en los periódicos religiosos proclamas de ayuno y temporadas de oración por el regreso del Espíritu Santo. Incluso el Sol de Filadelfia del 11 de noviembre de 1844 tenía lo siguiente: los ministros y miembros de varias denominaciones de Filadelfia y alrededores, abajo firmantes, creyendo solemnemente que las señales actuales de los tiempos, la escasez espiritual de nuestra iglesia en general y los males extremos en el mundo que nos rodea
parece llamar en alta voz a todos los cristianos para una temporada especial de oración. Acuerden, por lo tanto, con permiso divino, unirse en una semana de oración especial al Dios Todopoderoso para el derramamiento del Santo Espíritu sobre nuestra ciudad, nuestro país y el mundo. El profesor Finney, editor del Evangelist de Oberlin, en febrero de 1844, dijo: hemos tenido ante nuestras mentes los hechos de que en general las iglesias protestantes de nuestro país como tales eran apáticas u hostiles a casi todas las reformas morales de la época. Hay excepciones parciales, pero no las suficientes como para que el hecho no sea general. Tenemos también otro hecho que lo corrobora: la ausencia casi universal de la influencia del avivamiento en las iglesias. La apatía espiritual es casi omnipresente y es terriblemente profunda. Así lo atestigua la prensa religiosa de todo el país. Muy ampliamente los miembros de la iglesia se están convirtiendo en devotos de la moda, uniéndose a los impíos en las fiestas de placer, en bailes, en festividades, etc. Pero no necesitamos ampliar este doloroso tema. Basta con que la evidencia se expresa y rueda pesadamente sobre nosotros para mostrar que las iglesias en general se están volviendo tristemente degeneradas. Se han alejado mucho del Señor y Él se ha retirado de ellas. Si se dijera que nuestros puntos de vista sobre la caída moral y la escasez espiritual de las iglesias se muestran incorrectos por los grandes avivamientos del 1858, el testimonio de los principales periódicos congregacionales y bautistas de Boston en relación con esos avivamientos corregirían esa impresión. Nota del periódico El Congregacionalista de noviembre de 1855. Decía: la piedad del avivamiento de nuestras iglesias no es tal que uno pueda inferir con confianza de su mera existencia sus frutos legítimos y prácticas. Debería, por ejemplo, ser tan cierto después de tal lluvia de gracia, que las tesorerías de nuestras sociedades de beneficencia se llenaran, como lo es después de una lluvia abundante, que los arroyos se hinchen en sus canales, pero los administradores de nuestras sociedades se lamentan en la debilidad de la simpatía y la ayuda de las iglesias. Hay otra ilustración más triste de la misma verdad general. El Watchman and Reflector declara recientemente que nunca había habido entre los bautistas una propagación tan lamentable de la disensión eclesiástica como la que prevalece en la actualidad, y se menciona el triste hecho de que este pecado infecta a las mismas iglesias que participaron más ampliamente en el último avivamiento. Y se agrega el hecho aún más melancólico de que estas alienaciones se remontan en la mayoría de los casos al medio mismo de esa escena de despertar. Incluso una mirada a las revistas semanales de nuestras propias denominaciones evidenciará que el mal no se limita en absoluto a los bautistas. Nuestras propias columnas quizás nunca han llevado el registro tan humillante de contenciones y litigios eclesiásticos como durante los últimos meses. Un pastor presbiteriano de Belfast, Irlanda, en 1858, utilizó el siguiente lenguaje respecto a los entonces recientes avivamientos en este país, según el Independent de Nueva York, en diciembre de 1859. La determinación de aplastar a todos los ministros que digan una palabra contra su pecado nacional, la esclavitud, la determinación de sofocar y suprimir las claras enseñanzas de las Escrituras, puede persistir y llevarse a cabo en el mismo momento en que esos cristianos de Nueva York esperan que el mundo religioso clame sus avivamientos, hasta que las miserables y degradadas iglesias de América no hagan la obra de Dios en su propia tierra, no tendrán vitalidad espiritual de comunicar a los demás sus avivamientos. Son el mundo religioso lo que sus ostentosos gritos de libertad, entremezclados con los gemidos de los esclavos, son el político. Durante la época del Gran Renacimiento irlandés de 1859, la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Irlanda celebró su sesión en Belfast. De una extraña escena que ocurrió en esa asamblea, el newsletter de Belfast del 30 de septiembre dijo:
Aquí en este venerable cuerpo de ministros y ancianos encontramos a dos ministros que se mienten abiertamente el uno al otro, y a toda asamblea general convertida en una escena de confusión que raya en el motín. Este es un cuadro triste y deplorable. ¿Y cuál ha sido el curso de los acontecimientos y las tendencias en el comportamiento de los cristianos profesos desde este tiempo? Hay una considerable acción espasmódica en algunas localidades y mucho esfuerzo por parte de los avivadores sensacionalistas para excitar las emociones, pero no parece lograrse ningún bien permanente y a nivel de piedad se hunden cada vez más. Se han añadido algunos elementos nuevos en las instalaciones para la obra de la iglesia y ahora han llegado a considerarse apéndices casi indispensables de la casa de culto. Y uno de ellos es nada menos que una cocina bien equipada, donde se pueden preparar el festín y los delicados manjares para el apetito más pervertido. Un ejemplo puede servir como ilustración de todo en esta línea. Cuando la Iglesia Metodista Episcopal del Centenario fue erigida en Chicago, el Tribune de esa ciudad, en su descripción del edificio, hizo mención particular de las siguientes características. Debajo del vestíbulo y de los salones hay un sótano, que consiste en un gran comedor amoblado con mesas para 150 personas, una cocina con aparatos de cocina y fregaderos, armarios, vestuarios, etc. El sótano bajo el vestíbulo y los salones asegura algunas ventajas deseables. Las reuniones sociales pueden hacerse agradables y placenteras, sin introducir los refrigerios en la sala de conferencias o los salones. Piense que la cocina se considera un departamento necesario en una casa de culto. ¿Qué habrían pensado de esto los venerables y piadosos padres y madres de la iglesia que hace una generación? Las escrituras declaran que comer y beber y buscar el placer en lugar de servir a Dios, incluso por parte de los que profesan ser cristianos, caracterizaba los últimos días de una señal del fin de los tiempos. Lucas 17, 26 al 30. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿No hemos llegado al tiempo en que esto se cumple? ¿Qué indulgencia hay en todo el catálogo de placeres mundanos que no se tolera abiertamente en la iglesia? Es más, que no se ha fomentado en gran medida por la iglesia. El baile, el juego de cartas, la asistencia al teatro, las carreras de caballo, los juegos de azar, las loterías, las festividades, las ferias y todas las formas de glotonería se patrocinan libremente en los círculos religiosos y muchas de esas cosas con supuestos fines religiosos. No hace muchos años se ideó un entretenimiento para el beneficio de una iglesia en Nueva Orleans, de tal naturaleza que requirió un panfleto para que se describiera y decía lo siguiente. A beneficio de la escuela parroquial de la Iglesia de Cristo, cerca de la plataforma del baile, hay una espléndida cabina y una gran carpa de lona con asientos reservados para el alojamiento de damas y niños. Los asistentes de esta iglesia, así como el público, encontrarán aquí un puesto de refrescos y una confitería, un restaurante con todo lo necesario para satisfacer los apetitos de los epicuros y también un espléndido bar provisto de las más selectas clases de licores, cigarros, etc. El Observer de Nueva York copió esto con los siguientes comentarios. Esta es una copia de un volante que se ha publicado notablemente en Nueva Orleans en este momento. La iglesia para la que se ve a abrir este espléndido bar se llama Iglesia de Cristo. Pero nuestra opinión privada es que si Cristo asiste a la feria, vendrá con un azote de grandes cuerdas y expulsará a todo hombre y mujer que deshonre su casa y su nombre con cosas como estas. Llamen la iglesia si quieren, pero por el amor a Dios, oh gente de Nueva Orleans, no se llamen Iglesia de Cristo. Cualquier cosa menos eso. Sea cual sea la denominación a la que pertenecía esa iglesia, muestra lo mismo que se hace en tantos días hoy en nombre de la religión. Como ilustración del efecto de las loterías de la iglesia, el Watchman relata lo siguiente. Un miembro de una iglesia acudió a su pastor y le suplicó que intercediera personalmente por su hijo favorito, que se había vuelto ruinosamente adicto al vicio de los juegos de azar. El pastor consintió y buscando al joven lo encontró en su habitación. Comenzó su conferencia, pero antes de concluirla, el joven se puso la mano en el brazo y le llamó la atención sobre una pila de espléndidos volúmenes que había sobre la mesa. Bueno, dijo el joven,
Esos volúmenes los gané en una feria celebrada en vuestra iglesia. Fueron mi primera aventura. Si no fuera por esta lotería, bajo el patrocinio de una iglesia cristiana, nunca me habría convertido en un jugador. Un ministro de B.F. Booth habla de la siguiente manera en el Golden Censer. Escondo mi cara de vergüenza cuando oigo que un gobernador de un estado se ve obligado a pedir al departamento legislativo de su estado que apruebe leyes para contrarrestar las estafas que se llevan a cabo bajo los auspicios de las iglesias, con el nombre de ferias y festivales eclesiásticos y otras formas de juego de azar eclesiásticas piadosas. Podrían llenarse las páginas con declaraciones de hombres y periódicos importantes del mundo religioso, reconociendo la baja condición de la iglesia en general y las muchas malas prácticas de las que son descaradamente culpables. Pero es innecesario multiplicar los testimonios sobre este punto. El triste y deplorable hecho es demasiado evidente para ser negado. El principal periódico metodista, el Christian Advocate, del 30 de agosto de 1883, contiene un artículo titulado La más grande de las preguntas, del cual copiamos estas declaraciones. Primero, disfrázalo como quieras. La iglesia en un sentido general está espiritualmente en un rápido declive. Mientras crece en número y dinero, se está volviendo extremadamente débil y limitada en su espiritualidad, tanto en el púlpito como en la banca. Está asumiendo la forma y el carácter de la iglesia de la Odisea. Segundo, hay miles de ministros locales y de la conferencia y muchos miles de laicos que están tan muertos y sin valor como las higueras estériles. No contribuyen en nada, ni temporal ni espiritualmente, al progreso y los triunfos del Evangelio en toda la tierra. Si todos estos huesos secos en nuestra iglesia y sus congregaciones pudieran ser resucitados y puestos a disposición por medio de un servicio fiel activo, ¿qué nuevas y gloriosas manifestaciones del poder divino estallarían? El Independent de Nueva York del 3 de diciembre de 1896 publicó un artículo de D.L. Moody, del cual se extrae lo siguiente. En una edición reciente de su periódico vi un artículo de un colaborador que afirmaba que había más de 3.000 iglesias en los cuerpos congregacionales y presbiterianos de este país que no reportaron un solo miembro añadido por profesión de fe el año pasado. ¿Puede ser esto cierto? La idea se ha apoderado tanto de mí que no puedo quitármela de la cabeza. Es suficiente casi para enviar un estremecimiento de horror a través del alma de cada cristiano. Si este es el caso de estas dos grandes denominaciones, ¿cuál debe ser la condición de las otras también? ¿Vamos a quedarnos todos sentados y dejar que esto continúe? ¿Deberán nuestros periódicos religiosos y nuestros púlpitos mantener sus bocas cerradas como perros mudos que no pueden ladrar para advertir a la gente del peligro que se aproxima? ¿No deberíamos todos levantar nuestra voz como una trompeta sobre este asunto? ¿Qué debe pensar el Hijo de Dios de un resultado de nuestra labor como esta? ¿Qué debe pensar un mundo incrédulo de un cristianismo que no puede dar más fruto? ¿Y no nos importan las multitudes de almas que bajen a la perdición cada año mientras nos sentamos y lo vemos? Y en este país nuestro, ¿dónde estará en los próximos 10 años si no despertamos del sueño? El mensaje del segundo ángel se dirige a las organizaciones en las que se encuentra principalmente el pueblo de Dios, pues se dirige especialmente a ellas como si estuvieran en Babilonia, y en un momento determinado son llamados a salir. El mensaje se aplica a la presente generación y ahora el pueblo de Dios debe de ser buscado, ciertamente en las organizaciones protestantes de la cristiandad, pero a medida que estas iglesias se alejan más y más de Dios, llegan a tal condición que los verdaderos cristianos ya no pueden mantener una conexión con ellas y entonces serán llamados a salir. Eso lo esperamos en el futuro en cumplimiento de Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al 4. Creemos que vendrá cuando además de sus corrupciones las iglesias comiencen a levantarse contra los santos la mano de la opresión. Continuará. Libro del Apocalipsis de Urías Smith. Bendiciones.